En esta oportunidad deseo compartir con ustedes la cura para las enfermedades de los laodicenses. La cura para la enfermedad del laodicense, sin lugar a dudas, es Cristo. Pero el Salvador dio un método muy útil y efectivo cuando estuvo en este mundo. Si bien el mensaje fue dado por el apóstol Juan después de la muerte de Cristo, sin embargo, al analizar las bienaventuranzas, nos encontramos con que Jesús anticipó la cura para el laodicense. Hoy les presentamos la cura para las enfermedades de los laodicenses. Es una serie de estudio que compara las bienaventuranzas con el mensaje a la Odisea. En las bienaventuranzas podemos descubrir la cura para las enfermedades que se denuncian en el Apocalipsis que son sufridas por los laodicenses. El laodicense tiene un problema central que consiste en no tener a Cristo en el corazón. Es en realidad un cristiano profeso, que quiere decir que hizo del cristianismo una profesión, es decir, sus acciones derivan del aprendizaje y práctica de una religión, pero no están causadas por la obra del Espíritu de Cristo actuando en él. Aprendió cómo ser cristiano sin Cristo, porque le cuesta someterse. El gran problema del laodicense es que Jesús es para él un huésped costoso, que puede quitarle su mundanalidad y la exaltada posición que ha alcanzado su justicia propia, encumbrada en un pedestal en el que cómodamente se las ha arreglado para vivir en este mundo, adaptado y tranquilo en una zona de confort que en muchos casos hasta considera una bendición de Dios. Pero el enfermo no sabe lo que es realmente. A partir de hoy iniciaremos con una serie de temas dirigidos a compartir la palabra de Dios con efecto directo en el enfermo laodicense. Nuestra intención es que por lo menos el enfermo se dé cuenta de su condición. No pretendemos excluirnos de la condición laodicense, sino presentar un mensaje en la búsqueda de compañeros de viaje para abandonar esta condición de la mano de aquel que dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Para ello, utilizaremos libros que hablan sobre las bienaventuranzas, que son parte del remedio que anticipó Jesús y que con toda seguridad tienen un importante impacto para abandonar la condición laodicense. En las bienaventuranzas, Cristo le dice al laodicense rico en obras y autosuficiente que el reino de los cielos es de los pobres en espíritu. A los orgullosos y soberbios laodicenses les informa que los mansos heredarán la tierra. A los prepotentes laodicenses que creen no necesitar nada, pero que están desnudos sin la justicia de Cristo, Jesús les dice que los que tengan hambre y sed de justicia serán saciados. A los laodicenses que han cerrado la puerta a Jesús y lo tienen por fuera de su corazón, Jesús les dice: «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». También utilizaremos los mensajes y testimonios para la iglesia que se dieron hace ya mucho tiempo, y en muchos casos están olvidados en los anaqueles de bibliotecas de millones de laodicenses que no tienen tiempo para considerar lo que dice el testigo fiel en esos testimonios. También utilizaremos los escritos de un predicador llamado Carlos Spurgeon, el cual tiene una interpretación muy interesante y muy bien argumentada acerca de las bienaventuranzas. La cura para el laodicense es una serie que conmoverá tu corazón con el mensaje de Cristo y nos mostrará nuestra propia condición para despertar a una nueva experiencia espiritual con Dios. Hoy presentamos los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Una cosa es verdaderamente cierta del hombre cuyo espíritu reconoce su propia pobreza. Al menos está en posesión de la verdad. En cambio, antes respiraba la atmósfera de falsedad y no sabía nada de lo que debía saber.
independientemente de cuán dolorosa sea la pobreza en espíritu, es el resultado de la verdad, y habiéndose puesto un cimiento para la verdad, se agregará luego otra verdad, y el hombre permanecerá en la verdad. Todo lo que otros creen saber en lo concerniente a su propia excelencia espiritual no es sino una mentira, y ser rico en mentiras es ser horrorosamente pobre. La seguridad carnal, el mérito natural, la confianza en sí mismo, independientemente de cuánta paz falsa produzcan, son sólo formas de la falsedad que engaña al alma. Pero cuando un hombre descubre que está perdido por naturaleza y por práctica, ya no es más un completo indigente en relación a la verdad, pues al menos posee algo precioso, ya que una moneda acuñada por la verdad ha sido puesta en su mano. En lo que a mí respecta, mi oración constante es que pueda conocer lo peor de mi caso, sin importar lo que me cueste ese conocimiento. Yo sé que una evaluación precisa de mi corazón no puede resultar en otra cosa que en el abatimiento de mi propia estima, pero Dios no quiera que se me ahorre la humillación que brota de la verdad. Las dulces manzanas de la propia estima son un veneno mortal. ¿Quién desearía ser destruido por ese veneno? Las frutas amargas del conocimiento propio son siempre saludables, especialmente cuando se tragan con las aguas del arrepentimiento y son endulzadas con un trago proveniente de los pozos de la salvación. El que ama su propia alma no las despreciaría. Bienaventurado, de conformidad a nuestro texto, es el pobre abatido que reconoce su condición perdida y queda convenientemente impresionado por eso. Aunque no sea sino un principiante en la escuela de la sabiduría, es un discípulo, y su Señor lo anima con una bienaventuranza. Sí, pues lo declara como uno de aquellos a quienes es dado el reino del cielo. La posición a la que ha sido llevada el alma por un claro conocimiento de esta verdad es peculiarmente ventajosa para la obtención de toda bendición evangélica. La pobreza de espíritu vacía a un hombre, y así lo prepara para ser llenado. Expone sus heridas al aceite y al vino del buen médico. Pone al pecador culpable a la puerta de la misericordia, o entre los moribundos alrededor del estanque de Betesda, a los que Jesús tiene por costumbre visitar. Un hombre así abre su boca y el Señor la llena. Tiene hambre y el Señor lo satisface con buenos alimentos. Sobre todos los males, tenemos mayor motivo para temer a nuestra propia hartura. Nuestra mayor falta de preparación para Cristo es nuestra imaginaria preparación propia. Cuando estamos completamente arruinados, estamos próximos a ser enriquecidos con las riquezas de la gracia. Fuera de nosotros mismos, estamos a un paso de estar en Cristo. Donde nosotros llegamos, comienza la misericordia, o más bien, la misericordia ha comenzado, y la misericordia ya ha hecho mucho por nosotros cuando estamos al final de nuestro mérito, de nuestro poder, de nuestra sabiduría y de nuestra esperanza. Entre más profunda sea la indigencia, mejor. Es únicamente la perfecta pobreza la que pone al alma en libertad. Mientras guardemos una porción propia, no recibiremos un finiquito pleno. Si el corazón estuviese angustiado porque no puede sentir suficientemente su propia necesidad, sería mucho mejor. La pobreza de espíritu sería precisamente mucho mayor, y la súplica por la gracia inmerecida se volvería mucho más poderosa. Si llegáramos a sentir la necesidad de un corazón quebrantado, podemos venir a Cristo por un corazón quebrantado, aunque no podamos venir con un corazón quebrantado.
Si no es perceptible ningún tipo o grado de bien, esto sería también una clara prueba de pobreza total, y en esa condición podemos atrevernos a creer en el Señor Jesús. Aunque no seamos nada, Cristo es todo. Todo lo que necesitamos para comenzar lo encontramos en Él, de la misma cierta manera que tenemos que buscar nuestro último perfeccionamiento en la misma fuente. Un hombre podría ser tan iluso como para convertir en mérito su sentido de pecado, y podría soñar con venir a Cristo vestido con el atuendo de la desesperación y de la incredulidad. Esto es, sin embargo, exactamente lo opuesto de la conducta de uno que es pobre en espíritu, pues es pobre en sentimientos tanto como en todo lo demás, y no se atreve más a encomiarse a sí mismo debido a sus abatimientos y de sus desesperaciones, como tampoco se alabaría por sus propios pecados. Se considera un pecador de corazón empedernido al tiempo que reconoce el profundo arrepentimiento que es exigido por sus ofensas. Siente que no ha experimentado ese sagrado renacer que vuelve tierna la conciencia, y tiene miedo de ser en alguna medida un hipócrita en los deseos que percibe que existen en su alma. De hecho, no se atreve a considerarse otra cosa que un pobre, lastimosamente pobre, bajo cualquier luz que se le vea en su relación con Dios y con su recta ley. Escucha sobre las humillaciones de los verdaderos penitentes y desearía tenerlas. Lee acerca de las descripciones del arrepentimiento presentadas en la palabra de Dios y ora para poder experimentarlas, pero no descubre nada en él sobre lo que pueda poner su dedo y decir: esto al menos es bueno en mí habita al menos una cosa buena. Él es pobre en espíritu, y toda jactancia ha sido eliminada de una vez por todas. Es mejor encontrarse en esta condición que contarse falsamente como un santo y sentarse en los primeros lugares en la sinagoga. Sí, es una posición tan dulcemente segura de ocupar, que aquel que está más lleno de fe en Dios y gozo en el Espíritu Santo encuentra que su paz es incrementada si retiene una plena conciencia de la pobreza de su estado natural y deja que corra en paralelo con su persuasión de seguridad y bienaventuranza en Cristo Jesús. Señor, manténme abajo, vacíame más y más, ponme en el polvo, déjame que muera y sea enterrado a todo lo que provenga del yo. Entonces Jesús vivirá en mí y reinará en mí y será en verdad mi todo en todo. A algunos les parecerá que es poca cosa ser pobre en espíritu. Que tales personas recuerden que nuestro Señor ubica de tal manera esta condición graciosa de corazón, que es la primera piedra del ascenso celestial de las bienaventuranzas. ¿Y quién podría negar que los escalones que siguen de ella sean sublimes más allá de toda medida? Es algo inexpresablemente deseable ser pobre en espíritu, si es este el camino a la pureza de corazón y al carácter de los pacificadores, que es semejante al de Dios. ¿Quién no pondría su cabeza sobre la piedra de Jacob para gozar del sueño de Jacob? ¿Quién desdeñaría el cayado con el que en pobreza atravesó el Jordán, si tan solo pudiese ver el reino del cielo abierto, como lo hizo el patriarca? Demos la bienvenida a la pobreza de Israel, si es una parte de las condiciones para que recibamos la bendición del Dios de Israel. En lugar de despreciar a los pobres en espíritu, haríamos bien en considerarlos como en posesión de la aurora de la vida espiritual, el germen de todas las gracias, la iniciativa de la perfección, la evidencia de la bendición. Habiendo comentado todo esto acerca del carácter de quienes son pobres en espíritu, que son formados por el conocimiento de un hecho, tenemos que notar ahora que son alentados y vueltos bienaventurados por un hecho,
porque de ellos es el reino de los cielos. No es una promesa en cuanto al futuro, sino una declaración en cuanto al presente. No dice, de ellos será, sino de ellos es el reino de los cielos. Esta verdad es claramente revelada en muchas escrituras por inferencia necesaria, pues, primero, el Rey del reino celestial es representado constantemente como reinando sobre los pobres. David dice en el Salmo 72, juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Todos los que se alistan bajo el estandarte del Hijo de David son como aquellos que antaño vinieron al hijo de Isaí en la cueva de Adulam. Todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Su título era un amigo de publicanos y de pecadores. Por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, y es por tanto conveniente que los pobres sean reunidos con él. Como Jesús ha elegido a los pobres en espíritu, para que sean sus súbditos, y ha dicho, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, vemos cuán cierto es que ellos son bienaventurados. La regla del reino es tal que sólo los pobres en espíritu perseverarán. Para ellos es un fácil yugo del cual no sienten ningún deseo de ser liberados. Dar a Dios toda la gloria no es una carga para ellos. Olvidarse del yo no es un mandamiento difícil. En lugar de la humildad les viene bien. Cuentan como un honor el servicio de la humillación. Pueden decir con el salmista en el Salmo 131:2, en verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. La abnegación y la humildad, que son deberes primordiales del reino de Cristo, resultan fáciles únicamente para aquellos que son pobres en espíritu. Una mente humilde ama los deberes humildes y está deseosa de besar a la flor más insignificante que crece en el valle de la humillación. Pero para otros, un hermoso espectáculo en la carne es una gran atracción, y la exaltación del yo es el principal objetivo de la vida. La declaración de nuestro Señor, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, es una regla de hierro que excluye a todos, excepto a los pobres en espíritu, pero al mismo tiempo es una puerta de perla que admite a todos los que son de ese carácter. Los privilegios del reino son de tal naturaleza que únicamente los espiritualmente pobres valoran. Para otros, son como perlas echadas delante de los cerdos. El que tiene justicia propia no valora el perdón, aunque le haya costado al Redentor la sangre de su vida. No le importa la regeneración, aunque sea la mayor obra del Espíritu Santo, y no da gran importancia a la santificación, aunque sea el Padre mismo el que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Evidentemente, las bendiciones del pacto estaban dirigidas a los pobres en espíritu. No hay ni una sola de ellas que sea valiosa para el fariseo. Un manto de justicia implica nuestra desnudez. El maná del cielo implica la falta de pan terrenal. La salvación es vanidad si los hombres no estuviesen en ningún peligro, y la misericordia es una irrisión si no estuviesen llenos de pecado.
La Carta Constitucional de la Iglesia está escrita sobre la suposición que está formada por los pobres y necesitados, y no tendría sentido si no fuera así. La pobreza de espíritu abre los ojos para ver la preciosidad de las bendiciones del pacto. Como afirma un viejo puritano, el que es pobre en espíritu es un admirador de Cristo, tiene elevados conceptos de Cristo y da un gran valor y aprecio a Cristo. Se oculta en las heridas de Cristo, se baña en su sangre, se envuelve en su manto, ve una carestía espiritual y una hambruna en casa, pero busca a Cristo y clama: Señor, muéstrate a mí, y eso me basta. Ahora, como el Señor no ha hecho nada en vano, puesto que descubrimos que los privilegios del reino del Evangelio son únicamente adecuados para los pobres en espíritu, podemos estar seguros que fueron preparados para ellos y les pertenecen a ellos. Además, es claro que únicamente aquellos que son pobres en espíritu reinan realmente como reyes para Dios. La corona de este reino no se ajustaría a toda cabeza. De hecho, no se acomoda a la frente de nadie excepto a la del pobre en espíritu. Ningún orgulloso reina, pues es el esclavo de sus jactancias, el siervo de su propia altivez. El mundano ambicioso quiere hacerse de un reino, pero no posee ninguno. Los humildes de corazón están contentos, y en ese contentamiento son conducidos a reinar. Los espíritus elevados no conocen el descanso. Únicamente el humilde de corazón goza de paz. El conocimiento de sí mismo es la vía para la conquista de sí mismo, y la conquista de sí mismo es la mayor de todas las victorias. El mundo busca un hombre autosuficiente, duro, ambicioso y altivo, y dice que tiene el porte de un rey. Y sin embargo, en verdad, los reyes verdaderos son mansos y humildes entre sus semejantes, como el Señor de todo, y en su inconsciencia del yo yace el secreto de su poder. Un día se verá que los reyes entre la humanidad, los más felices, los más poderosos, los más honorables, son no los Alejandros, ni los Césares, ni los Napoleones, sino los hombres semejantes a él, que lavó los pies de los discípulos, aquellos que en la quietud vivieron para Dios y para sus semejantes, sin ostentaciones, porque estaban conscientes de sus fallas, abnegados, porque el yo estaba mantenido en baja estima, humildes y devotos, porque su propia pobreza espiritual los sacó de sí mismos y los condujo a descansar en el Señor. Vendrá el tiempo en el que el esplendor y las chucherías se revelarán en su verdadero valor, y entonces se verá que los pobres en espíritu han poseído el reino. El dominio concedido por esta bienaventuranza a los pobres en espíritu no es común, es el reino de los cielos, un dominio celestial que excede con amplitud cualquier cosa que pueda ser obtenida de este lado de las estrellas. Un mundo impío puede considerar a los pobres en espíritu como seres despreciables, pero Dios los registra entre sus compañeros y príncipes, y su juicio es verdadero y debe ser tenido en mucha más estima que las opiniones de los hombres o incluso de los ángeles. Únicamente conforme seamos pobres en espíritu, tendremos alguna evidencia de que el cielo es nuestro, pero teniendo esa señal de bienaventuranza, todas las cosas son nuestras, ya sea lo presente o lo porvenir. A los pobres en espíritu pertenecen toda la seguridad, el honor y la felicidad que el reino evangélico da aquí en la tierra. Aún aquí abajo pueden comer de los exquisitos bocadillos sin duda y gozarse en sus delicias sin temor.
De ellos son también las cosas que no son vistas todavía, reservadas para una revelación futura. De ellos es la segunda venida, de ellos es la gloria, de ellos es la quinta gran monarquía, de ellos es la resurrección, de ellos es la visión beatífica, de ellos es el éxtasis eterno. Pobres en espíritu, las palabras suenan como si describiesen a los dueños de nada, y sin embargo describen a los herederos de todas las cosas. ¡Feliz pobreza! Los millonarios se hunden en la insignificancia, los tesoros de las Indias se evaporan en humo, mientras el pobre en espíritu permanece en un reino ilimitado, sin fin, sin fallas, que lo vuelve bienaventurado en la estima de aquel que es Dios sobre todo, bendito para siempre. Y todo esto es para la vida presente en la que gimen y necesitan ser consolados, sufren de hambre y sed y necesitan ser llenados. Todo esto es para ellos mientras sean perseguidos todavía por causa de la justicia. ¿Cuál no será entonces su bienaventuranza cuando brillen como el sol en el reino de su Padre, y en ellos sea cumplida la promesa de su Dios y Señor? Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén.